Vamos a analizar las operaciones en el conjunto de los números racionales, es decir, en el conjunto Q. Vamos a comenzar con la suma. Comenzaremos con la suma de fracciones. Para ello tenemos el siguiente problema: 5 octavos más 7 sextos. ¿Cómo podemos sumar estas dos fracciones? Claramente no podemos sumar numerador con numerador y denominador con denominador. Solo podríamos hacer algo similar a eso si tuviéramos dos denominadores iguales. En ese caso, se operan los numeradores, es decir, se suman o se restan y se conserva el denominador. Pero no es el caso. En este caso, presentamos como primer método, forma 1, el método que llamamos multiplicar cruzado. Es simplemente debo multiplicar 5 por 6, sumarle 8 por 7, los productos finalmente se suman y van a corresponder al resultado del numerador. Debemos además multiplicar los denominadores, 8 por 6 en este caso, cuyo resultado va a corresponder al resultado del denominador de la fracción, quedando lo siguiente. Fíjense que en el numerador quedó 5 por 6 cruzado más multiplicar cruzado del 8 por 7 dividido o partido por la multiplicación de los denominadores. Por lo tanto, ahora simplemente esto se resuelve. 30 más 56 partido por 48, sumamos, nos da 86 partido por 48, fracción que podemos simplificar. En este caso la vamos a simplificar por 2, quedando como fracción resultante 43 partido por 24. Ahí tenemos la resolución de esa suma por la forma 1, multiplicando cruzado. Este método es bastante fácil, pero ¿dónde pierde efectividad? Cuando tenemos más de 2 sumandos. Para resolver esta suma por el método 2 o la forma 2, necesitamos calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Tenemos que buscar un denominador común. Vamos a buscar el mínimo común múltiplo de todos los denominadores, que en este caso son 8 y 6. Y vamos a utilizar la tabla. O 6 y 8. Recuerden que en la tabla da lo mismo el orden. Entonces, el método que se utiliza para buscar el mínimo común múltiplo de esa tabla es ir dividiendo los valores por el mínimo valor que se pueda. En este caso 6 y 8. ¿Cuál es el mínimo valor por el que puedo dividirlos y que me dé un valor entero, por supuesto? En este caso, claramente es 2. Divido cada uno de ellos y tenemos dos nuevos números, 3, 4, que es nuestro nuevo escenario. Ahora debemos preocuparnos o preguntarnos nuevamente por cuánto podemos dividir pensando en el mínimo valor. En este caso, todavía podemos dividir por 2. Y al dividir, los valores que no son divisibles, exactos, se bajan. Por ejemplo, el 3. 3 dividido por 2 no se puede, se baja el 3 y el 4 se divide, quedando 2. Y nuevamente puedo dividir por 2, se baja el 3 y el 2 se transforma en 1. Recuerden que para buscar el mínimo común múltiplo utilizando esta tabla, el objetivo es llegar a una fila final de unos. Ya llegamos a un 1, esos 1 se van bajando solamente. Solamente me falta dividir el 3, porque el 1 ya no se, simplemente se baja. Entonces, ¿por cuánto? Por 3. Dividimos, quedaría 1 y 1. Quiere decir que si llegamos a esa fila de unos, hemos terminado y hemos encontrado el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es? Es la multiplicación de todos los valores por los cuales dividimos. En este caso, esos 4. Los multiplicamos, mínimo común múltiplo es 24. Si ahora lo aplicamos en esta suma que queremos, lo que tenemos que hacer es anotarlo como denominador común y empezamos a buscar los numeradores. ¿Cómo? Dado que cada uno de los denominadores están contenidos en nuestro mínimo común múltiplo en el 24, debemos ver cuántas veces lo contiene. Por ejemplo, el 8. ¿Cuántas veces el 24 contiene al 8? O el 8 está contenido en el 24. 3 veces. Por ese 3 lo multiplicamos por el numerador. O sea, sería 3 por 5 o 5 por 3.
También tendríamos que ver cuántas veces está contenido el 6 en el 24. 4 veces. Y ese 4 lo multiplicamos por el 7 del numerador, quedando lo siguiente. En el caso del 8 es 3, por lo tanto queda 5 por 3. Y en el caso del 6 es 4 veces, por lo tanto quedaría 7 por 4. Bien, ahora solamente nos falta resolver multiplicaciones y sumas. Arriba nos queda en el numerador 15 más 28 partido por el 24. Resultado final 43 partido por 24, que es exactamente lo que nos dio con la otra forma. Veamos otra operación. Multiplicación de fracciones. La multiplicación es bastante más simple que la suma, porque la multiplicación dice que si yo tengo dos fracciones y las voy a multiplicar, simplemente se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Es así de simple. En este caso debiera multiplicar los numeradores y los denominadores, que serían 4 por menos 3 y 9 por 7. Hemos encontrado el resultado. Menos 12 partido por 63. En este caso también lo podemos simplificar por 3. Resultado final, menos 4 partido por 21. Siguiente operación, la división. La división también es una operación que se resuelve muy similar a la multiplicación. De hecho, se multiplica para dividir. En este caso tenemos menos 3 octavos dividido por 5 tercios. La resolución dice que se multiplican cruzados, es decir, el primer numerador se multiplica cruzado con el denominador de la segunda fracción y el resultado corresponde al numerador de la fracción resultante. Es decir, quedaría menos 3 por 3 arriba y en el denominador 8 por 5. Ese es el resultado final de la división. También perfectamente podría aparecer una división, o esta misma división podría aparecer de esta forma: 3 octavos partido por 5 tercios. Recuerden que la línea fraccionaria no es más que una división. Podría perfectamente salir así. O lo que podríamos hacer es tomar esta división y anotarla como el ejercicio que acabamos de resolver: 3 octavos dividido por 5 tercios. Pero si queremos resolverla ahí, también tenemos un método. Multiplicamos los extremos y multiplicamos los medios. Menos 3 por 3, menos 9. O sea, los extremos me dan el numerador. La multiplicación de los medios, el denominador.